una visión durante una noche donde veía a un varón macedonio diciéndole: ven, pasa y ayúdanos. Y es la primera vez que llega el Evangelio a Europa. Y allí entró en contacto con una mujer vendedora de púrpura que era de la ciudad de Tiatira. También estuvimos en Tiatira porque forma parte del recorrido de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y nos dimos cuenta de que también estaba allí Galacia y Colosas y Tarso, el lugar de nacimiento del apóstol Pablo. Y vimos también que la Biblia nos habla acerca de grandes hombres de Dios que pasaron gran parte de su vida y de su ministerio en ese lugar, como por ejemplo el apóstol Juan, que murió en la ciudad de Éfeso. María, la madre del Señor Jesús, que también tiene allí su casa y su tumba. El apóstol Pablo, por supuesto, Timoteo, Tito, Tíquico, Lucas, Bernabé, Priscila, Aquila. Tantos personajes de la Biblia, ¿no?, que estuvieron en aquel lugar, que dejaron huella en la vida de miles y de miles de personas. Fue realmente un tiempo muy, muy especial, donde llegábamos a los lugares de las 7 iglesias y veíamos aquellas ruinas de iglesias que antaño se oía a la gente cantar y a los predicadores difundir el Evangelio. Y hoy en día son piedras silenciosas, pero que también contienen un mensaje para todos y cada uno de nosotros hoy en día. Yo le decía a los hermanos, creo que fue en Pérgamo, lo alto de esa montaña donde estuvimos, hermanos, que todos estos mensajes a estas iglesias del Apocalipsis sean una advertencia para que no cometamos los mismos errores y pecados que ellos cometieron en su momento. Ya el Señor les decía a algunas de las iglesias: recuerden de dónde han caído, arrepiéntanse, pues de lo contrario quitaré tu candelero de tu lugar. Y quitar el candelero significa que la iglesia pierde la capacidad, la luz. Y así pasó. A lo largo de la historia esas iglesias se fueron apagando, se fueron diluyendo. Y hoy en día, pues cuando vamos a Turquía encontramos un país tomado por el Islam, donde hay mezquitas vacías, hay que decirlo también, pero mezquitas por todas partes. Y oímos los rezos durante incluso la madrugada. El imán que sube o que subía antaño al minarete, pero que hoy en día lo hace desde el micrófono, pues gracias a Dios, bueno, entre comillas digo, el que estaba en Estambul cantaba muy bien. Parecía Camarón de la Isla, parecía un cantante flamenco. Luego el de Sardis era un desastre, desafinaba, se le cortaba el micrófono, pero el de Estambul cantaba muy bien, pero claro, cantaba a las 4 de la mañana. 3:30 de la mañana, a todo volumen, y entonces nos dimos cuenta de que ese pueblo se levanta a orar más temprano que nosotros los cristianos, y oran más que nosotros, y ayunan más que nosotros, y evangelizan más que nosotros. Entonces algo tiene que cambiar, ¿sí o no, hermanos? Algo tiene que cambiar. Entramos un día a la gran mezquita azul, una mezquita realmente imponente, enorme. Nos tuvimos que quitar los zapatos. Por cierto, a un hermano se los robaron. Era un hermano enorme, un hermano muy alto, con unas barbas gigantes. Y una chica de la mezquita se le acercó y le dijo: ¿No le interesaría a usted hoy convertirse al Islam? Él dijo: no, yo soy cristiano. Y dice: no importa. Le podemos dar clases y usted se convierte y se hace musulmán hoy. Bueno, los quedamos impactados, ¿no? Realmente impactados de ver cómo había solamente 13 personas en la mezquita donde caben miles de personas. Había miles de turistas y a muchos de ellos se les ofrecía clases de Islam gratuitamente, a todos ellos, ¿no? ¿Cuánto tenemos que aprender? ¿Cuánto tenemos que cambiar en algunos aspectos de nuestra vida? Yo no sé si lo que voy a decir ahora alguno de ustedes se va a sentir aludido. No lo digo por el que se sienta aludido, porque honestamente no sé si va contigo o no lo que voy a decir, pero ¿cuándo fue la última vez que tú ganaste a una persona para Cristo? ¿Estás acostumbrado a hablar del Señor a la gente o no sabes todavía cómo hacerlo? Porque hay gente que no sabe evangelizar. Saben hablar de las cosas en las cuales no creen. Mira, nosotros no creemos en esto, no creemos en aquello, no creemos aquí, no creemos. Y cuando termina la conversación, a la persona que le has dado supuestamente testimonio, se va sabiendo lo que tú no crees. No creemos en esto, no creemos en lo otro, pero
se fue y no sabe en lo que tú crees. Y evangelizar no es dar una lista de las cosas en las cuales no creemos. Evangelizar significa presentar a Cristo, a este crucificado y resucitado. Y muchos creyentes, lamentablemente, no saben todavía a estas alturas de la vida evangelizar. Y no han tenido el gozo de llevar almas a los pies de Cristo. Por lo tanto, yo te animo a que tú le pidas al Señor que cada día, o lo más a menudo, lo más frecuente que puedas, le hables a gente del Señor. Millones de personas a nuestro alrededor que no conocen a Cristo, que no saben quién es el Señor Jesús. Y seguramente tú tienes en tu familia, o en tu puesto de trabajo, en tu universidad, donde te mueves, seguramente tendrás algún conocido que nunca nadie se ha atrevido a hablarle del amor de Dios. Espero que antes de que termine el año podamos ganar más almas para Cristo. ¿Cuántos lo desean? Amén. Oramos un momentito a nuestro Dios. Señor, muchas gracias. Gracias por esta reunión, este culto que estamos celebrando, donde te hemos invitado a ti para que estés con nosotros, Señor. Y sabemos que estás. Gracias. Gracias, Señor. Ahora pedimos que cuando leamos tu palabra y la compartamos sea de bendición para todos los que estamos aquí y para todos los que van a estar siguiendo la retransmisión de este culto, Señor. Que tu bendición nos alcance, que tu palabra nos toque y podamos ser fortalecidos en la fe para seguir adelante en tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de compartirles lo que Dios ha puesto en mi corazón, quiero llevarles un momentito, unos minutos, al libro de Jeremías, Antiguo Testamento, capítulo 10, el versículo 2. Y ahora les voy a decir por qué quiero leer en esta tarde este texto. Repito, Jeremías, capítulo 10. Más noticias referentes a este tema de extraterrestres, de ovnis, de platillos volantes, de apariciones por aquí y de cosas raras. La Biblia dice que no tenemos que prestar atención a esas señales del cielo ni tenerles ningún tipo de temor. Satanás, que sabe que le queda muy poco tiempo, y eso me da una alegría al corazón tremenda, está preparando todo para que cuando se produzca el gran arrebatamiento de la iglesia, donde millones y millones de cristianos desapareceremos de este planeta Tierra, ellos intentarán explicar que lo que ha ocurrido no tiene nada que ver con la Biblia, sino con apariciones o desapariciones debido a todo esto que ya están comenzando a circular por las redes y lo van a fomentar cada vez más y más. Dicen que hace unos días en los Estados Unidos se dieron a conocer imágenes y se dieron a conocer datos e información acerca de cosas raras que han estado grabadas y han estado ocultas durante mucho tiempo, y ahora la gente comienza pues a preocuparse y a volver a interesarse si hay vida en otro planeta, si no hay vida, si los extraterrestres son verdes, amarillos o morados. Queridos hermanos, ya la Biblia lo dice claramente: no prestéis atención a las señales de los cielos, ni tengáis temor, aunque las naciones de la tierra teman todos estos asuntos y cuestiones. Así que ahí está la advertencia, ahí está la palabra, y nosotros a quien tenemos que mirar y agarrarnos y confiar es única y exclusivamente en nuestro Dios. Amén, hermanos. Muy bien, dicho esto, vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Y como les dije el otro día, mientras están buscando esta porción bíblica, Primera de Pedro, capítulo 1, cuando se produjo una terrible persecución contra los cristianos en la época de los discípulos, de los apóstoles, tuvieron que salir muchos huyendo de Jerusalén con las consecuencias que esto conlleva. Es como si mañana tuviéramos que salir huyendo de Canarias, pues porque se viene una terrible persecución y perdemos pues todo. Tenemos que salir con lo opuesto. Dejaríamos atrás el coche, las bicicletas, las motos, la ropa, los libros, absolutamente todo. Y tendríamos que salir corriendo a salvar la vida. Eso fue lo que le pasó a nuestros hermanos. Hermanos de Capadocia, hermanos de Bitinia, de Ponto, como lo vamos a leer ahora. Y entonces estos hermanos se refugiaron, muchos de ellos, en una ciudad que el otro día les mostré, que es patrimonio de la humanidad, debajo de tierra. Capadocia es una ciudad realmente espectacular, pero que está totalmente perforada. Y llegaron a vivir más de 60,000 personas bajo tierra. Allí tenían sus casas, las cuadras para los animales. Era todo un laberinto. Nosotros no recorrimos ni el 1% de lo que se puede visitar, pero realmente es espectacular ver cómo vivían nuestros hermanos escondidos, mujeres, niños, ancianos,
debido a la terrible persecución. Pedro se entera de esta situación terrible y les escribe un par de cartas a los hermanos, y en el versículo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, que tuvo el privilegio de estar en el famoso monte de la Transfiguración, donde se apareció nada más y nada menos que dos grandes varones de Dios de la antigüedad, como fue Moisés y el profeta Elías. Ese hombre de Dios, que sí, es verdad que pecó porque en un momento determinado le faltó el valor para identificarse públicamente con Cristo, nos está escrito una carta. Y me imagino no solamente el gozo, sino la expectativa, ¿no? Todos allí reunidos bajo tierra, tal vez con una pequeña vela, una pequeña antorcha, sin hacer mucho ruido para que no los descubrieran, leyendo letra a letra, palabra a palabra, renglón a renglón, versículo a versículo, y tratando de interiorizar, tratando de memorizar estas palabras. Y esa carta que el apóstol Pedro le escribió a nuestros hermanos en Capadocia, en Asia, en Bitinia, en diferentes lugares, nos ha llegado a nosotros, hermanos. Exactamente igual que como la pudieron leer ellos hace 2000 años, en el siglo I. Y sabemos que en aquel tiempo las cartas eran muy apreciadas. Sabemos que en aquel tiempo había dos formas fundamentales de transmitir un mensaje, una enseñanza, y era o por medio de cartas o hacerlo oralmente, de una forma presencial. Yo te enseño a ti, tú le enseñas al otro, y así vamos pasando la cadena de enseñanza, de doctrina, de discipulado, unos a otros, hasta llegar a nuestros días. Y hermanos queridos, esta carta que tenemos en nuestras Biblias, el honor de tenerla, tiene una antigüedad de 2000 años. Esta carta se escribió aproximadamente entre el año 62 y 64 del primer siglo. Nadie en esta sala, yo creo que en ningún lugar, tiene un objeto, tiene algo de tanto valor y de tanta antigüedad como una carta que tiene 2000 años. Y además tenemos el privilegio de poder leerla en nuestro idioma. Alguien la tradujo para que nosotros pudiéramos entenderla. Seguramente se escribió en arameo, en griego. Nosotros no podríamos entender lo que Pedro les dijo a ellos, pero gracias a Dios que también a lo largo de la historia Dios levantó personas hoy en día y poder leerlas y poder difundirlas, tanto presencialmente como virtualmente por las redes y por los canales sociales, ¿verdad? Hermanos queridos, qué privilegio el poder tener esta carta donde Pedro enfatiza dos cosas fundamentales. Primero, si es necesario, si el Señor lo cree oportuno, Él tiene todo el derecho de probar nuestra salvación. Así que gozaos y alegraos. Ya Él lo había oído de los labios del Señor Jesucristo en el famoso Sermón del Monte. Cuando el Señor Jesucristo dice: bueno, gócense y alégrense, porque así como ustedes están siendo ahora perseguidos, también persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que no se sorprendan, no se lleven las manos a la cabeza diciendo: pero Señor, ¿qué está pasando? No está pasando nada, hermanos. Lo que está pasando es lo que dijo el Señor, que seríamos aborrecidos de toda la gente por causa del nombre de Cristo. Lo que pasa es que hay algunos creyentes que piensan, equivocadamente, creen que en algún momento la gente te va a aceptar y te va a aplaudir y van a estar contentos de que te has convertido y de que lees la Biblia y de que te congregas en una iglesia. Pues no te equivoques, hermano. Hay gente que no soporta que tú te hayas convertido. Incluso una de las cartas que tenemos en la Biblia dice que a algunos de tus antiguos amigos, de tus antiguos colegas, les sorprende que no sigas con ellos en el mismo desenfreno, en el mismo descontrol. Les sorprende como diciendo: ¿pero qué te ha pasado? ¿Qué te han hecho? ¿Dónde te has metido? Todo esto es normal, queridos hermanos. Y el Señor dijo: y todo el que quiera vivir piadosamente, de alguna manera u otra, sufrirá persecución. Hubieron hermanos que perdieron sus puestos de trabajo. ¿Te imaginas que a ti te pase esto? Que te digan: no venga más a trabajar, no queremos creyentes evangélicos en nuestra empresa. Y hasta que no sea hallada en alabanza, honra y gloria para nuestro Dios, el Señor tiene, repito, todo el derecho de probarnos todo el tiempo que quiera y como Él quiera. Amén. Pedro destaca dos cosas en la hora de la prueba. Una es la esperanza y otra es nuestra fe. Él habla de que el creyente que ha nacido de nuevo tiene una esperanza viva. Y para mantenernos firmes en los caminos del Señor, tenemos que tener viva esa esperanza en nosotros de saber que yo algún día
voy a recibir una herencia de mi Padre Celestial. Y hay un ingrediente, hay un factor que es fundamental en todo esto y es nuestro nivel de fe. ¿Cómo me gustaría tener una máquina que la pusiéramos en la puerta de la iglesia, como esos detectores de metales? Ahora cuando estuvimos en Estambul, cuando entrábamos al hotel, que por cierto no servía para nada, porque entrábamos con cinturón, con reloj, con teléfono, podíamos entrar con cualquier cosa y no pitaba. Pero saben que en los aeropuertos, antes de poder entrar, antes de poder embarcar, tienes que dejar todo, ¿no? Dejas todo ahí, el cinturón, que a veces en un sitio pita, en otro sitio no pita, perdonen por Nuria, que es guarda del aeropuerto, pero a veces yo paso con el cinturón y me pita, y otras veces paso con el mismo y no me pita. Si tienen que regular ahí el botón, a ver cómo hacen, ¿no? Pero la cuestión está en que si pasas, oye, ¿y no te pones nervioso cuando pita? Señor, pero si no llevo nada. No, es un control aleatorio. A mí no sé por qué siempre me toca el dichoso control aleatorio. Y yo no llevo nada, no he consumido nada, pero cuando cogen el dichoso papelito y te lo pasan así y te ponen por el cinturón, yo oro, digo, Dios mío, que no pite, porque claro, a veces me han regalado algo y yo no sé si lo que me han regalado es leche en polvo o vete tú a saber lo que es. Entonces, cuando está la maquinita, que hay una cosa que tú estás así, aleluya, aleluya, toca, Padre, que se pare la máquina, toca, está todo bien. Oh, qué alivio, ¿no? Pero tú te imaginas que hubiera una máquina que al ponerla en la puerta de la iglesia dijera ¡pip! Santidad cero, no puede entrar al culto. ¡Pi! Entra en pecado. ¡Pi! La fe está por el suelo. Sería terrible, ¿no? Sería terrible, ¿no? Pero hay alguien que sabe cómo está nuestro nivel de fe. Y es nuestro Dios. Hay alguien que sabe perfectamente cómo estoy yo hoy realmente. No delante de ustedes, sino delante de Él. Alguien que lo sabe perfectamente. Y por eso dice la Biblia que nuestra fe, que algún día te tendrás que despedir de ella, decirle: fe, gracias por haberme acompañado durante tantos años. Gracias porque me mantuve fiel a mi Dios por la fe, pero ya no te necesito más. Chao. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, la fe, la oración, ya no hará falta. Pero de momento, nuestra fe no puede decaer, hermanos. Una de las cosas que yo le decía a los hermanos cuando visitamos la iglesia de Pérgamo, ante el altar aquel que se llamaba el trono de Satanás, le dije: saben, hermanos, hay lugares muy cargados, muy contaminados espiritualmente hablando. Incluso hay momentos en el año. Yo me acuerdo de toda la vida que nosotros cuando llegaba aquí en Canarias, el tiempo de los carnavales, siempre los jóvenes se iban a un campamento, ¿no? Porque sabíamos que la ciudad entraba ahí en un caos, en un estilo de vida totalmente opuesto al nuestro, ¿verdad? Pero hay ciudades que tienen como una presión espiritual añadida. Hay otros lugares como más tranquilos, más suaves, pero hay otros lugares como por ejemplo era la ciudad de Pérgamo, allí en lo alto de aquella montaña, donde el Señor le dice a la iglesia: yo sé dónde está la iglesia. Yo sé dónde están ustedes, donde mora, donde Satanás tiene su trono. Increíble, ¿no? Y esa iglesia no podía bajar la guardia, porque la presión social, la presión externa, el ambiente espiritual era terrible contra la iglesia. Date cuenta que prácticamente toda la ciudad estaba rendida a ese culto. Ellos eran los bichos raros, ellos eran los que no practicaban, los que no iban a ese altar gigante, que por cierto un alemán se lo llevó a Berlín y lo tienen allí en un museo, ¿verdad? Ellos no participaban de esas fiestas, ellos no participaban de esas orgías colectivas y de esas borracheras y de ese desastre que hacían. Pero, hermanos queridos, el problema de esa congregación, de esa iglesia, es que le habían dado lugar a falsas doctrinas, a enseñanzas erróneas, a herejías. Es decir, que no solamente externamente estaba siendo la iglesia atacada, sino que internamente estaba débil. Y nosotros hoy en día no podemos permitirnos el lujo de estar débiles, espiritualmente hablando. Porque estamos en un ambiente de una presión, yo no sé si ustedes lo notan, pero estamos en medio de un ambiente de una presión espiritual tremenda. Y no les cuento, no les digo nada de los chicos que van a la escuela y que reciben una serie de enseñanzas y de instrucciones totalmente opuestas a lo que cada semana reciben aquí en los cultos, en la escuela dominical, etcétera, ¿verdad? La iglesia de Pérgamo no estaba preparada espiritualmente para resistir la presión social, la influencia espiritual, y al final la iglesia se despedazó. Pero ahora yo te pregunto a ti, ¿y tú estás preparado espiritualmente hablando?
para soportar toda la basura y todo el bombardeo constante y permanente que estamos recibiendo a través de las redes, a través de la televisión, etcétera, etcétera? ¿Estamos preparados realmente? ¿Estamos fortalecidos en la fe para poder contrarrestar esos ataques? Y como dice la Biblia, y después de haber acabado todo, estar firmes y mantenernos firmes en la fe del Señor. Por eso la fe es algo que tenemos que cultivar, que tenemos que cuidar, porque dice la Biblia que el Señor va a obrar en nuestras vidas conforme a nuestro nivel de fe. Y en la Biblia este tema de la fe a mí me apasiona porque veo que hay diferentes niveles de fe. No todo el mundo tiene la misma fe. La palabra de Dios nos enseña que hay momentos en los que el Señor dijo expresiones como: grande, grande es tu fe. Cuando aquel hombre le dijo al Señor: no hace falta que vengas a mi casa, no soy digno de que vengas a mi hogar, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque yo soy un hombre bajo autoridad, y cuando yo le digo a uno que venga, él viene inmediatamente, no cuestiona la orden. O cuando le digo a este: coge esto y vete para allá, inmediatamente me obedece. Pero yo no tengo autoridad sobre enfermedades, sobre demonios, pero tú sí lo tienes. Por lo tanto, lo que yo necesito es simplemente que tú des la orden. Como yo doy órdenes y me obedecen, yo quiero, Señor, que tú des una orden, que tú des una palabra y mi criado sanará. Cuando el Señor oyó este argumento de este hombre gentil, le dijo a sus discípulos: en todo Israel no he encontrado un hombre con tanta fe como a este. Vete, tu criado está sanado. Le dijo: grande es tu fe. Bendito sea Dios. ¿No te gustaría que el Señor nos dijera eso? Genaro, qué fe tan grande que tiene. Anderson, qué fe tremenda que tienes. Sería una maravilla, ¿sí o no? Pero escucha, también le dijo una vez a un hombre: hombre de poca fe. ¿Y por qué le dijo hombre de poca fe? ¿Qué es lo que había hecho? ¿Qué es lo que había dicho para que el Señor se le quede mirando y le diga: hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste? ¿A quién se lo dijo? ¿A quién? ¿A Pedro? No puede ser. No, a Pedro. Pedro, Tomás, A Pedro. ¿Y qué había hecho Pedro para que el Señor le diga: hombre, Pedro, ¿pero qué te ha pasado, hombre de poca fe? Bueno, pues que caminó por encima de las aguas. Es normal, nosotros caminamos todos los días, nos vamos a Las Teresitas y de aquí a Las Palmas nos vamos caminando para no coger el ferry, que está muy caro. Pero por el camino nos falla la duda por eso le dijo hombre de poca fe. Porque caminó un ratito y se hundió. Eso es para el Señor un hombre de poca fe, dudar un momentito. Después clamó, ¿no? Y el Señor lo sacó. Y otra cosa es cómo entraron a la barca. Lo cogió el Señor en brazos. Lo llevó en brazos. Le dijo: ven, que te suba, piola. No, le dijo: vamos caminando a la barca. Es decir, que caminó un poquito para allá, caminó otro tanto a la vuelta, se hundió, es cierto, pero tuvo la fe de clamar al Señor. Y en ese momento, estando en la barca, le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, ¿qué nos diría a nosotros el Señor, hermano? ¿Qué nos diría a nosotros el Señor? ¿Dónde está vuestra fe? Ahora, yo creo que la fe es contagiosa. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que la fe se puede transmitir, no solamente los aspectos teóricos, ¿no?, sino también los aspectos prácticos. Enseñarle a nuestros jóvenes, enseñarle a nuestros niños: cuando tengas este problema, mira, papá ya un día pasó por eso y sabe lo que tienes que hacer, esto y aquello. Es como un día escuché una noticia que me conmovió cuando vino una persecución tremenda contra nuestros hermanos en Siria, que vinieron, hicieron desastres en las comunidades cristianas en Siria. Las mamás cogían a los niños pequeños y les decían: cuando entren los malos, cuando entren a hacernos daño, cierren los ojitos, ciérrenlos. Y cuando los abran, verán al Señor. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Tener que enseñarle eso a tu hijo. Tú cierra los ojitos y cuando los abras, ya estaremos en la presencia del Señor. Increíble, ¿no? El apóstol Pablo le dijo a joven pastor Timoteo, pastor de la iglesia de Éfeso: la fe que ahora tienes la tuvo tu abuela Loida, y ella supo traspasarles la fe a tu madre Eunice. Y estoy seguro que tu madre Eunice también invirtió tiempo en ti para que esa fe no decaiga, sino la tengas tú. Así que podríamos decir que era la fe de Loida, la fe de Eunice y la fe de Timoteo. Así como conocemos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Que a nosotros nos pase lo mismo, hermano. Que podamos transmitir la fe, la esperanza, el amor
que podamos transmitir todo lo que hemos aprendido del Señor a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros hermanos en Cristo. ¿Para qué? Para que cuando seamos probados podamos estar firmes, y aunque el Señor permita que por un poco de tiempo nuestra fe sea probada, mucho más preciosa que el oro, podamos darle honra, gloria y alabanza a nuestro buen Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que estar agarrados a la palabra de Dios más que nunca. Nuestra fuente de información no es el internet, no es la televisión, no es el programa Horizontes, no, aunque yo lo veo. Mira cómo lo ven. Nuestra fuente de información es la Biblia, hermanos, es la palabra de Dios. ¿Vieron esa fotografía de este hombre que iba por la calle aquí en Tenerife y se asustó porque vio un fantasma? Vio un fantasma en un balcón y se quedó petrificado y le sacó una foto, pero luego cuando la acercó resulta que era el carrito de la compra, que parecía así como un muñeco, pero cuando lo acercó era el muñeco. Hermano, lo que hoy nos dicen como algo certero y como algo cierto, mañana te lo van a decir pero al revés. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y las promesas del Señor se cumplen ayer, hoy y mañana, porque el Señor no cambia y estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No importa lo que pase. Bendito sea Dios. Dios es bueno, fuerte. Ese aplauso a nuestro Dios. Y a su nombre, gloria a Dios, aleluya. Nosotros a lo que tenemos que dar importancia es a nuestra comunión con Dios. Nos quieren hackear el alma, nos quieren hackear el cerebro, nos quieren tapar la boca a toda costa. Y no te extrañe de que comiencen a venir leyes antibíblicas, leyes opuestas a nuestros principios, a nuestra moral, a nuestra fe. Que no nos extrañe, sino todo lo contrario. Ya el Señor nos viene preparando desde hace mucho tiempo. Y ya hemos aprendido que una de las herramientas de Satanás favoritas es meterle miedo en el cuerpo a la gente. Cuando no es por una cosa, es por otra. Pero dice la Biblia que el perfecto amor, y el perfecto amor es Cristo, echa fuera todo temor. No prestemos atención a vanidades, ni nos dejemos asustar por nada ni por nadie, porque el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hemos leído en esta tarde una porción muy interesante donde se hace referencia a los hombres que antes de nosotros, antes del Evangelio, de que viniera el Señor Jesucristo, comenzaron a estudiar, comenzaron a profundizar en las Sagradas Escrituras, porque ellos sabían que algún día vendrían cambios al mundo. Vendría un mensaje diferente que ningún profeta en el Antiguo Testamento predicó. Hablaban de un Mesías, hablaban de unos sufrimientos que experimentaría ese Mesías, hablaban de unas glorias que vendrían después de esos sufrimientos, hablaban de su lugar de nacimiento, hablaban de sus características, pero ellos sabían que todo eso en algún momento de la historia se iba a cumplir, pero no sabían a qué persona se refería, no sabían en qué tiempos, a qué tiempo se referían las Escrituras. Y dice que ellos estudiaron, escudriñaron diligentemente para ver ¿de qué estaba hablando? Y se les reveló algo interesantísimo. Dice, ustedes están escribiendo, están estudiando estas profecías, las están administrando, pero no es para vosotros, es para los tiempos postreros. Y nosotros hemos heredado tanta información. Lo que Pedro le dijo a los hermanos de Capadocia, de Bitinia, podemos leer el Apocalipsis. ¿Ustedes creen que la iglesia de Éfeso tenía todo el Apocalipsis? No, tenía a lo mejor una porción. Y los de Esmirna tenían otra porción. Nosotros tenemos toda la revelación de Dios. Luego no tenemos excusa para vivir vidas cristianas débiles, carentes de compromiso, de obediencia y de santidad al Maestro. Sino que tenemos toda la información, tenemos todo el material necesario, imprescindible, para poder vivir vidas cristianas victoriosas. Sí, pasaremos por aflicciones temporales, por supuesto que sí. Pueden ser situaciones físicas, económicas o de cualquier otra índole. Pero en todas y en cada una de las dificultades que pasemos, yo quiero que tengas bien claro que el Señor no te ha abandonado. El Señor está contigo. Aunque no lo sientas, porque gracias al Señor un verdadero creyente no tiene que estar basando su fe y su comunión con Dios en los sentimientos o en las emociones. Aunque tal vez no hayas tenido una buena familia, un buen padre, cariño en tu casa o lo que sea, yo quiero que sepas que no hay nada que puedas utilizar para comparar el amor de Dios y la presencia de Dios en tu vida.
Todos los puntos de referencia, todos los ejemplos que me ponga se quedan cortos. Ningún padre, ninguna madre, ningún amigo, nadie te amará y te entenderá tanto como lo ha hecho y lo hace el Señor cada día. Y esa es nuestra esperanza viva, que estamos en esta vida de paso. Ahora cuando venía de casa aquí a la iglesia, me encontré con una hermana por el camino y me dio por preguntarle: hermana, ¿cuánto tiempo lleva usted en la iglesia? Y me dice: ya llevo 6 años, me dijo. Digo, ¿cómo pasa el tiempo, eh? Y me dice: sí, ya mi nieta ya se graduó de la universidad. Y cuando comencé a venir aquí era muy jovencita, ¿no? Es verdad, hermanos, el tiempo pasa volando. Seguramente ustedes lo habrán notado en mí, pero yo también lo he notado en ti, ¿eh? O sea, porque da la impresión que aquí el único que envejece es uno. Pero, en fin, yo te puedo mostrar fotos, ¿eh? Y digo, ¿este quién es? ¿Vale? Todos vamos cambiando, evidentemente. Pero ¿sabes qué? Así como por fuera vamos cambiando, por dentro también estamos cambiando. Segundo, porque hay mucho material en la Biblia para estudiar esa iglesia. Pero yo le dije a los hermanos: miren, hermanos, vamos a leer el mensaje que el Señor le dio a esta congregación. Y lo leímos allí. Y el Señor les dice: habéis trabajado, habéis sufrido, habéis probado a los que se dicen ser apóstoles y los habéis hallado mentirosos. Pero tengo contra ti. Ya lo saben, ¿verdad? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y allí les expliqué a los hermanos que el primer amor no tiene nada que ver con cuando la gente dice: no, es como el noviazgo, los primeros días, qué bonito ese lunar que tiene mi novia y después es una verruga asquerosa que no la puede ver en pintura, ¿no? No tiene nada que ver con eso. No. El primer amor es más fácil, no nos compliquemos la vida. El primer amor, la misma palabra lo dice, el primer amor. No hay otro amor por encima de Dios. Sí, amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mi nieto, amo lo que tú quieras, pero el primero en la lista es Dios. Y nada ni nadie lo va a desplazar a Él. Y eso no significa de que no podamos amarnos. Al contrario, es un mandamiento. Eso no significa de que, bueno, como tengo que amar al Señor, no puedo amar a mi perro, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Pero en la lista de prioridades, el primero en la lista, el que tiene que ocupar el primer lugar, la preeminencia, es nuestro Señor Jesús. Y el Señor sabía que la iglesia de Éfeso había empezado muy bien y había tenido nada más y nada menos que a uno de los mejores pastores que jamás en la historia ha existido, con más conocimiento, con más sabiduría y con más revelación, como fue sin lugar a dudas el apóstol Pablo. Y no tenían excusa, ninguna excusa, porque por allí pasó lo mejor de lo mejor. Tuvieron a Juan, tuvieron a María, tuvieron a Pedro, tuvieron a Pablo, tuvieron a tantos hombres de Dios. Dice, pero a pesar de lo bendecido que ustedes han sido, a pesar de que tienen una carta y a pesar de que en el libro de los Hechos se hable de cómo empezó la iglesia de una manera tan sencilla, tan humilde, y llegaron a poner la economía de la ciudad de Éfeso, que vivía de la idolatría, patas arriba, y a pesar de que casi los templos paganos estaban ya vacíos, porque la gente había descubierto que la idolatría es abominación a Dios, pero al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A pesar de que habéis tenido un éxito tremendo y un impacto tremendo en una ciudad tan grande como Éfeso, que tenía más población que Santa Cruz de Tenerife, ya no sois los mismos del principio. Habéis dejado vuestro primer amor. No sé lo que les ha pasado, no sé si se han enredado en negocios, en deudas, yo no sé lo que ha pasado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo ya no soy lo primero en tu vida. Y uno dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? El Señor se lo dice, arrepiéntanse, recuerden qué ha sucedido, recuerden quién se metió en tu vida y desplazó mi presencia en tu vida y en tu corazón. Arrepiéntanse, si cambien de actitud, cambien de dirección y vuelvan otra vez al principio, y entonces no quitaré la bendición de la iglesia. Más fácil imposible. Lamentablemente, la iglesia desapareció. Y yo le preguntaba ayer a los hermanos y les pregunto a ustedes en esta tarde, ¿y a nosotros piensan ustedes que no nos puede pasar lo mismo? ¿Piensan ustedes que nosotros somos mejores que ellos? De ser una de las iglesias más usadas de las Islas Canarias, como es nuestro ministerio, que hemos alcanzado a miles y a miles de personas en muchas naciones de la tierra. ¿Quién se iba a imaginar eso? ¿Quién se podía imaginar eso? Que de esta pequeña congregación, de esta pequeña isla que la mayoría no sabía ni dónde estaba en el mapa,
Dios ha hecho tantas maravillas y ha hecho tantos milagros que hasta el día de hoy nos quedamos sorprendidos. Y oímos testimonio tras testimonio. Saben, ahora voy a ir en septiembre a la República Dominicana por primera vez. ¿Y saben dónde nos vamos a reunir? En un cuartel, porque el contraalmirante de la República Dominicana está detrás de este evento que vamos a realizar. Y ahora me voy en junio a Guatemala y se van a retransmitir los cultos en directo por radio y por televisión. ¿Quién se iba a imaginar esas cosas, hermano? ¿Quién nos íbamos a imaginar que podíamos viajar a muchas partes del mundo y tener hermanos que se han convertido con nosotros, que se han reconciliado con el Señor, ir a Colombia, a Perú, a México, a donde quieras? ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a levantar iglesias sin pastores presenciales? Pero cuidado, no bajemos la guardia. Que no se nos suba nada a la cabeza. Primero porque la obra quien la ha hecho ha sido el Señor. Y la gloria se la damos única y exclusivamente al Señor y a nadie más. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, que nada ni nadie se crea que ya hemos llegado a un nivel en el que ya, como dijo la Odisea, qué terrible, ¿no? Ya no necesitamos de nada. Al contrario, yo veo que cada día estamos más necesitados. Cada día estamos más necesitados de todo, ¿eh? Necesitamos más fe, necesitamos más amor, necesitamos más obreros, necesitamos de todo. Somos una iglesia tremendamente necesitada y dependiente de nuestro Dios. Y no me avergüenza al decirlo, sino todo lo contrario. Y si nosotros nos mantenemos firmes en la esperanza, firmes en la fe, sin quitar nuestra mirada y nuestra confianza del Señor, la gloria postrera que veremos en el futuro será mucho mayor que la gloria que hemos visto, porque iremos de victoria en victoria, de gloria en gloria y de bendición en bendición en el nombre del Señor. Fuertes aplausos a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno, mi querido hermano. Esto no ha hecho más que empezar. Esto no ha hecho más que empezar. Y quiero decirles que gracias al Señor la escuela bíblica en Alicante va muy bien. Y de ahí van a salir obreros, Dios mediante, y lo vamos a ver nosotros. Hombres y mujeres que van a servir al Señor. Porque se les está metiendo en el cuerpo, el Señor lo está haciendo, no nosotros, ese gusanillo, ese deseo de servir al Señor, de gozarte sirviendo al Señor. Y las puertas se van a abrir cada vez más y más, porque ese es nuestro Dios. Ayer nuestro hermano pastor, con parte de nuestra iglesia en Javia, en Alicante, se acercó a Valencia. Y allí tuvieron una reunión preciosa, donde mucha gente nueva vino. Y Dios mediante, ahí están haciendo una nueva congregación en Valencia. Y hace poquito estuvo Anderson también visitando a nuestros hermanos en Zaragoza, la tierra de donde era mi padre. Y hermanos queridos, ese es nuestro Dios. Es un Dios de sorpresas. Pero esas sorpresas, esas bendiciones son para los que andan en obediencia y en santidad en el Señor. Oramos en esta tarde, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Aleluya, gracias, Señor. Así que pídele al Señor que renueve tus fuerzas. Que tuvo el privilegio de estar en el famoso monte de la Transfiguración, donde se apareció nada más y nada menos que dos grandes varones de Dios de la antigüedad, como fue Moisés y el profeta Elías. Ese hombre de Dios, que sí es verdad que pecó porque en un momento determinado le faltó el valor para identificarse públicamente con Cristo, nos está escrito una carta. Y me imagino no solamente el gozo, sino la expectativa, ¿no? Todos allí reunidos bajo tierra, tal vez con una pequeña vela, una pequeña antorcha, sin hacer mucho ruido para que no los descubrieran, leyendo letra a letra, palabra a palabra, renglón a renglón, versículo a versículo, y tratando de interiorizar, tratando de memorizar estas palabras. Y esa carta que el apóstol Pedro le escribió a nuestros hermanos en Capadocia, en Asia, en Bitinia, en diferentes lugares, nos ha llegado a nosotros, hermanos. Exactamente igual que como la pudieron leer ellos hace 2000 años, en el siglo I. Y sabemos que en aquel tiempo las cartas eran muy apreciadas. Sabemos que en aquel tiempo había dos formas fundamentales de transmitir un mensaje, una enseñanza, y era o por medio de cartas o hacerlo oralmente, de una forma presencial. Yo te enseño a ti, tú le enseñas al otro, y así vamos pasando la cadena de enseñanza, de doctrina, de discipulado, unos a otros, hasta llegar a nuestros días. Y hermanos queridos, esta carta que tenemos en nuestras Biblias, el honor de tenerla, tiene una antigüedad de 2000 años.
Esta carta se escribió aproximadamente entre el año 62 y 64 del primer siglo. Nadie en esta sala, yo creo que en ningún lugar, tiene un objeto, tiene algo de tanto valor y de tanta antigüedad como una carta que tiene 2000 años. Y además tenemos el privilegio de poder leerla en nuestro idioma. Alguien la tradujo para que nosotros pudiéramos entenderla. Seguramente se escribió en arameo, en griego. Nosotros no podríamos entender lo que Pedro les dijo a ellos, pero gracias a Dios que también a lo largo de la historia Dios levantó personas para salvación. Así que gozaos y alegraos. Ya Él lo había oído de los labios del Señor Jesucristo en el famoso Sermón del Monte. Cuando el Señor Jesucristo dice, bueno, gócense y alégrense, porque así como ustedes están siendo ahora perseguidos, también persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que no se sorprendan, no se lleven las manos a la cabeza diciendo, pero Señor, ¿qué está pasando? No está pasando nada, hermanos. Lo que está pasando es lo que dijo el Señor, que seríamos aborrecidos de toda la gente por causa del nombre de Cristo. Lo que pasa es que hay algunos creyentes que piensan, equivocadamente, creen que en algún momento la gente te va a aceptar y te va a aplaudir y van a estar contentos de que te has convertido y de que lees la Biblia y de que te congregas en una iglesia. Pues no te equivoques, hermano. Hay gente que no soporta que tú te hayas convertido. Incluso una de las cartas que tenemos en la Biblia dice que a algunos de tus antiguos amigos, de tus antiguos colegas, les sorprende que no sigas con ellos en el mismo desenfreno, en el mismo descontrol. Les sorprende como diciendo, pero ¿qué te ha pasado? ¿Qué te han hecho? ¿Dónde te has metido? Todo esto es normal, queridos hermanos. Y el Señor dijo, y todo el que quiera vivir piadosamente, de alguna manera u otra, sufrirá persecución. Hubieron hermanos que perdieron sus puestos de trabajo. ¿Te imaginas que a ti te pase esto? Que te digan, no venga más a trabajar. No queremos creyentes evangélicos en nuestra empresa. Nosotros a lo que tenemos que dar importancia es a nuestra comunión con Dios. Nos quieren hackear el alma. Nos quieren hackear el cerebro. Nos quieren tapar la boca a toda costa. Y no te extrañe de que comiencen a venir leyes antibíblicas, leyes opuestas a nuestros principios, a nuestra moral, a nuestra fe. Que no nos extrañe, sino todo lo contrario. Ya el Señor nos viene preparando desde hace mucho tiempo. Y ya hemos aprendido que una de las herramientas de Satanás favoritas es meterle miedo en el cuerpo a la gente. Cuando no es por una cosa, es por otra. Pero dice la Biblia que el perfecto amor, y el perfecto amor es Cristo, echa fuera todo temor. No prestemos atención a vanidades, ni nos dejemos asustar por nada ni por nadie, porque el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hemos leído en esta tarde una porción muy interesante donde se hace referencia a los hombres que antes de nosotros, antes del Evangelio, de que viniera el Señor Jesucristo, comenzaron a estudiar, comenzaron a profundizar en las Sagradas Escrituras, porque ellos sabían que algún día vendrían cambios al mundo. Vendría un mensaje diferente que ningún profeta en el Antiguo Testamento predicó. Hablaban de un Mesías, hablaban de unos sufrimientos que experimentaría ese Mesías, hablaban de unas glorias que vendrían después de esos sufrimientos, hablaban de su lugar de nacimiento, hablaban de sus características, pero ellos sabían que todo eso en algún momento de la historia se iba a cumplir, pero no sabían a qué persona se refería, no sabían en qué tiempos, a qué tiempo se referían las Escrituras. Y dice que ellos estudiaron, escudriñaron diligentemente para ver de qué estaba hablando, y se les reveló algo interesantísimo. Dice, ustedes están escribiendo, están estudiando estas profecías, las están administrando, pero no es para vosotros, es para los tiempos postreros. Y nosotros hemos heredado tanta información. Aunque tal vez no hayas tenido una buena familia, un buen padre, cariño en tu casa o lo que sea, yo quiero que sepas que no hay nada que puedas utilizar para comparar el amor de Dios y la presencia de Dios en tu vida. Todos los puntos de referencia, todos los ejemplos que me ponga se quedan cortos. Ningún padre, ninguna madre, ningún amigo, nadie te amará y te entenderá tanto como lo ha hecho y lo hace el Señor cada día. Y esa es nuestra esperanza viva, que estamos en esta vida de paso. Ahora cuando venía de casa aquí a la iglesia, me encontré con una hermana por el camino y me dio por preguntarle, hermana, ¿cuánto tiempo lleva usted en la iglesia?
Y me dice, ya llevo ya 6 años, me dijo. Digo, ¿cómo pasa el tiempo, eh? Y me dice, sí, ya mi nieta ya se graduó de la universidad. Y cuando comencé a venir aquí era muy jovencita, ¿no? Es verdad, hermanos, el tiempo pasa volando. Seguramente ustedes lo habrán notado en mí, pero yo también lo he notado en ti, ¿eh? O sea, para que dar impresión que aquí el único que envejece es uno. Pero, en fin, yo te puedo mostrar fotos, ¿eh? Y digo, ¿este quién es? ¿Vale? Todos vamos cambiando, evidentemente. Pero ¿sabes qué? Así como por fuera vamos cambiando, por dentro también estamos cambiando. Segundo, porque hay mucho material en la Biblia para estudiar esa iglesia. Pero yo le dije a los hermanos, miren hermanos, vamos a leer el mensaje que el Señor le dio a esta congregación. Y lo leímos allí. Y el Señor les dice, habéis trabajado, habéis sufrido, habéis probado a los que se dicen ser apóstoles y los habéis hallado mentirosos. Pero tengo contra ti, ya lo saben, ¿verdad? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y allí les expliqué a los hermanos que el primer amor no tiene nada que ver con cuando la gente dice, no, es como el noviazgo, los primeros días, qué bonito ese lunar que tiene mi novia y después es una verruga asquerosa que no la puede ver en pintura, ¿no? No tiene nada que ver con eso. No. El primer amor es más fácil, no nos compliquemos la vida. El primer amor, la misma palabra lo dice, el primer amor, no hay otro amor por encima de Dios. Sí, amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mi nieto, amo lo que tú quieras, pero el primero en la lista es Dios.